Nosotros logramos ver la clase anterior, ¿verdad? Hablamos sobre lo que fue la Constitución, ¿verdad? Su origen, todo lo que conlleva, ¿verdad? Lo que fue la creación de normas, de dónde venía el derecho. Entonces ahora nosotros vamos a hablar sobre lo que es, a seguir hablando sobre el mismo tema, ampliando un poco más el tema de la clase anterior, para luego entonces el siguiente tema, la siguiente semana, vamos entonces a iniciar con otro concepto, ¿verdad? Primero que todo vamos a ver los antecedentes, que no logramos ver la clase anterior, dice, el antecedente, la descripción de una conducta humana. Cuando nosotros hablamos de antecedente nos referimos a la materia de derecho en sí, y lo que para la materia de derecho representa un antecedente ante cualquier situación, ¿verdad? Dice, el antecedente es la descripción de una conducta humana y la consecuencia es la sanción por haber incurrido en esa conducta. Por ejemplo, esto se ve claramente en el siguiente enunciado. El que con intención de matar diere muerte a otro debe ser castigado con tal pena. El antecedente sería la conducta humana de matar a otro y la consecuencia, la pena que se establecerá. Creo que el ejemplo es claro, ¿verdad? Al referirse que el antecedente sería la conducta humana, ¿verdad? El antecedente, ¿qué es? Lo que da pie a que se produzca una consecuencia en un determinado caso, ¿verdad? Dice, todas las normas jurídicas entonces tendrán esta misma estructura, dado A debe ser B. Podemos apreciar así que las normas jurídicas pertenecen al mundo del deber ser y no al mundo del ser, como las normas o reglas de la naturaleza. Pensemos esto a través de los siguientes ejemplos. En la ley de gravedad, norma de la naturaleza, se establece que si un cuerpo cae desde el espacio, su velocidad de caída será necesariamente mayor en proporción a la altura desde la cual cae y a su masa. Entonces diríamos, si es A, es B, ya que las leyes de la naturaleza son inexorables, inevitables. Por eso pertenecen al campo del ser y no se cumplen es porque no era en realidad una ley de la naturaleza bien formulada. En cambio, la naturaleza jurídica debe ser, entonces diríamos, si A debe ser B, pero puede ocurrir que no sea en el ejemplo que dimos el que mata a otro debe ser castigado, pero puede ocurrir que no castiguen porque no descubren quién cometió el homicidio o por qué huye y no es aprendido. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente pues las normas se establecen. Nosotros logramos ver la clase anterior, hablamos sobre las normas, sobre los tipos de norma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente la persona se incurrió, ¿verdad? En el acto que produjo, aquí no lo dice, pero en la materia de nosotros, lo que es en derecho penal, nosotros hablamos que si existe el dolo. No voy a entrar en materia porque pues ustedes no son estudiantes de derecho, pero sin embargo estamos conociendo las generalidades de lo que da pie a normas para nosotros poder entender, ¿verdad? La naturaleza de lo que es el derecho mercantil o comercial. Entonces, se da, por ejemplo, en el ejemplo que nos ocupa, que estamos hablando de que la persona pues le propinó la muerte a otra persona. No podemos determinar si existió lo que nosotros llamamos dolo. ¿Por qué? Porque definitivamente no estamos seguros de que sea la persona, porque no existen las pruebas. Entonces, pese a que la norma dice que el que hizo, el que cometió el delito, ¿verdad? Debe pagar, en este caso, pues, no se va a poder. Entonces, ¿qué se hace? Es por eso
que la parte que es la que regula esta materia, ¿verdad? Le toca entonces buscar esos antecedentes, llevar a cabo una investigación, ¿verdad? Levantar una sumaria y poder determinar si se hizo o no se hizo, si hubo dolo o no hubo dolo, y entonces así de esa manera determinar si la persona va a pagar. Entonces, en realidad, pues nos damos cuenta de lo importante que son los antecedentes. Dice, clases de normas jurídicas. Existen muchas clases de normas jurídicas que luego de nosotros ir en busca de esos antecedentes, entonces nosotros nos vamos a ubicar dentro de las clases de normas jurídicas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la aplicable? Entonces ahí nosotros vamos a ver la importancia de que estas estén clasificadas de la siguiente manera. Dice, por su origen, atendiendo al origen o a las fuentes de donde proceden, podemos distinguir los siguientes tipos de normas. Tenemos normas legales, normas consuetudinarias, que son aquellas que vienen de las costumbres, ¿verdad? Jurisprudenciales, que son aquellas que luego de haber culminado un proceso quedan como jurisprudencia. ¿Qué sería la jurisprudencia? Serían los fallos de los tribunales, ¿verdad? Por ejemplo, se condenó a Juan Pérez por el delito de violencia doméstica. Resulta que Juan Pérez, pues, le ocasionaba, pues, distintos tipos de daños. Vamos a suponer un daño físico, un daño mental a su pareja y fue condenado. Entonces, al llevarse a cabo ese fallo que dicta el juez, ya ese fallo queda como jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el abogado o el juez o el fiscal de la causa tengan un caso parecido al de Juan Pérez, porque era un caso que tenía algo complejo, algo diferente a otros casos, entonces cuando se exista eso, exista otro caso parecido, ¿qué hace el abogado o qué hace el juez? Buscan referencia en ese caso de Juan Pérez y utilizan como ejemplo ese fallo como norma de derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que él se convierte en jurisprudencia. Dice, negociales, dice, por jerarquía formal o el lugar que las normas ocupan en el ordenamiento jurídico. Eso nosotros lo hablamos también en la clase anterior cuando yo les expliqué que las leyes, ¿verdad? Ellas estaban ubicadas dentro de una pirámide en la cual la Constitución, que fue de donde nosotros partimos hablando de lo que fue materia de derecho, ¿verdad? Ellas iban en un orden en esa pirámide y que la Constitución, ¿verdad? Era la más importante. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que ellas tienen un orden jerárquico. Entonces, dice, uno, primarias y secundarias. Dice, por el grado de imperatividad. Dice, taxativas y dispositivas. Desde el punto de su calidad o modo de vincular la voluntad de los sujetos, pueden ser positivas, negativas, por su función o finalidad, normas de conducta o de comportamiento, normas de organización o complementarias. Dice, en esta imagen que les traje, nos hablan acerca de las normas jurídicas. Dice, normas jurídicas, reglas que regulan el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dado. Ejemplo, está prohibido robar, está prohibido asesinar. Esas son normas que están establecidas, ¿verdad? Y que vienen establecidas dentro de lo que fue, lo que parte desde la Constitución, luego fueron reguladas dentro de materias de derecho determinadas. Pero, ¿qué quiere decir? Que ya son normas, están establecidas. Usted tiene prohibido robar, usted tiene prohibido asesinar, ¿verdad? Entonces, ya ahora nosotros logramos entender un poquito más el concepto de lo que en sí conlleva tener, pues, una norma jurídica o en qué se basa una norma jurídica, dónde está establecida. Ya sabemos que ya se establece, perdón, dentro de un código o dentro de un decreto ley que haya podido pues, formar parte de una modificación de una ley específica.
Características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas poseen distintas características, ¿verdad? Nosotros hablamos sobre lo que es bilateral. ¿Recuerdan? Bilateral, hay un sujeto pasivo obligado y un sujeto activo, el que exige, ¿verdad? Existen dos partes dentro de lo que nosotros llamamos la bilateralidad. Dice, coercible. Si no son cumplidas voluntariamente, pueden hacerse cumplir mediante la fuerza del Estado. ¿Qué quiere decir? Que para eso entonces están constituidos los distintos tribunales de justicia, ¿verdad? Dice, exterior, se exige una conducta externa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que de igual manera, nosotros nos regimos por distintas normas, incluso de derecho internacional, ¿verdad? No es que nada más usted se va a regular por las normas que establecen aquí en Panamá y cuando usted sale al extranjero usted no tiene ninguna norma que le rija, pues sí existen normas de derecho internacional. Dice, general, llega a un número, grupo o categoría determinada de personas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, pues nuestras normas, algo que caracteriza nuestras normas es esto, ¿verdad? Que ellas están distribuidas ¿de qué forma? De formas de competencia, pues todos los tribunales no tienen la misma competencia. Hay tribunales marítimos, hay tribunales que ven lo que es la materia laboral, también nosotros vemos lo que es dentro de entidades como por ejemplo la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Ellos ya tienen pues un juez ejecutor, como el Banco Nacional también, que son entidades, ¿verdad? Del Estado y que pues ellas tienen también otra facultad, ¿verdad? Pero haciendo uso del derecho. Dice, heteronomo, las personas están sujetas o sometidas a un poder externo del Estado para que los regule, ¿verdad? Definitivamente que nosotros desde que fue creada la Constitución, nosotros ya estamos regidos, ¿verdad? Bajo un poder que nosotros llamamos Estado, porque nosotros nos debemos de cumplir con todas las normas que ahí se establecen y de ahí entonces cumplir con las normas que han sido creadas, ¿verdad? A base de la costumbre, porque el derecho, pues, como les dije anteriormente, en la clase anterior, está basado más que todo, sus orígenes vienen en lo que es las costumbres que dieron pie a que se dieran el nacimiento de distintas ramas del derecho, eh, porque, por ejemplo, en el caso de la piratería se daba, ustedes creo que han podido ver en películas o haber escuchado en cuentos, cuando hablaban de los piratas y esas cosas, en aquella época de conquistas que hubo, ¿verdad?, a las diferentes naciones. Entonces, de allá nace todo eso. Entonces se daba por costumbre, pero no se sabía, pues no se le aplicaba una norma así, en sí. Debido a todas esas cosas que se dieron, a esas situaciones, entonces nace el derecho entonces marítimo. Asimismo, otras ramas del derecho, ¿verdad?, que han partido por cuestiones de costumbre. Aquí nosotros podemos observar la jerarquía de la norma jurídica, ¿verdad? Cómo está establecida. Recuerdan que yo les hablé de una pirámide en la clase anterior que se dividía, ¿verdad?, en las diferentes normas que nosotros contábamos para poder hacer valer nuestros derechos y nuestros deberes, porque dentro de las normas jurídicas no es que solo se establezcan deberes al ciudadano, también se le establecen derechos, y es por eso que nosotros hablamos de bilateralidad, cuando nosotros hablamos de las características, hablamos de eso mismo, que hablamos de dos partes, ¿verdad? Hablamos de dos partes que conforman lo que es la norma en sí. Bueno, eh, aquí nosotros logramos ver dentro de esta imagen la Constitución, ¿verdad?, como enmarcada en la parte superior. Vemos las leyes, ¿verdad? Las leyes, que fue lo que yo les hablé,
que son decretos leyes que se establecen, ¿verdad? Nosotros logramos ver reglamentos, que son reglamentos internos que se pueden hacer en cualquier entidad tiene su reglamento interno, y vemos, por ejemplo, nosotros aquí logramos ver como último punto donde dice sentencias. Cuando yo les hablé a ustedes de fallos de los tribunales, me refería a las sentencias, ¿verdad? Puesto que es un término que claro que ustedes no van a conocer, pero ya se los dejo para que ustedes por lo menos ya tengan la idea de que cuando le hablan de un fallo, de una sentencia, ustedes saben que es lo último que un juez decidió, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos ubicado como último lugar. Ahí nosotros nos damos cuenta en la jerarquía de las normas que todas esas leyes, todos esos reglamentos, todas esas sentencias están basadas en ¿qué? En la Constitución. Todas deben regirse, todas deben crearse, ¿verdad? Teniendo en cuenta primero que la Constitución, porque todo parte de la Constitución. Nosotros no podemos hacer una norma que vaya en contra de la Constitución. Por ejemplo, cuando las normas dicen que la educación es fundamental, que es obligatoria, que todos debemos educarnos, entonces usted no puede hacer una ley donde diga o modificamos, por decir, el artículo tal de la ley, por decir, de educación, y nosotros decimos que el que quiere estudiar, que estudie. El que quiere estudiar, que estudie, el que no quiere estudiar, no estudie. O sea, eso no se puede hacer porque eso ya iría en contra, ¿verdad?, de lo que establece la Constitución. Definitivamente que iríamos nosotros aquí en perjuicio de toda la población y no se puede. Entonces es por eso que debemos ser pues muy cuidadosos al momento de nosotros plantear la terminología, ¿verdad? Jurídica es bastante, es difícil. ¿En qué sentido? En que el que no maneja de repente no entiende el significado. Entonces, nosotros acá lo que nos interesa es como materia que el estudiante tenga conocimiento de dónde partió todo lo que conlleva, por decir, el derecho laboral o mercantil. Cuando nosotros hablamos de un derecho mercantil, nosotros nos referimos de una vez a comercio. Nosotros lo primero que se nos viene a la mente es comercio, pero nosotros tenemos que saber de dónde partieron todas ellas. Nosotros empezamos hablando desde la primera clase, la profesora empezó a decirnos que la Constitución es muy importante, que es importante que todas las normas que se crean en decretos, en códigos, en modificaciones que se hagan a leyes, vayan de la mano con la Constitución. Entonces nos quedamos analizando y vemos y partimos de que todo parte dentro de la Constitución. Vemos también, ¿verdad? Hemos logrado entender que todas las normas, ¿verdad?, tienen que ir en conjunto con ella, no pueden ir por arriba de la Constitución, y también vemos, ¿verdad?, las distintas características que establecen, ¿verdad?, el uso del derecho para poder nosotros hacer buen uso de esos antecedentes que tengamos dentro de un proceso determinado, pero que todo eso dio nacimiento a una materia que estamos estudiando, ¿verdad? Nosotros como estudiantes de bachiller en comercio tenemos que conocer de dónde vienen las cosas, porque va a llegar el momento que de repente alguno quiera emprender o que de repente alguno quiera formar parte, ¿verdad?, de lo que es una empresa en sí, y de repente se está poniendo en práctica esto, pero yo no sé esto ni siquiera por qué se pone en práctica. Bueno, ya sabemos que dentro de esa pirámide que establece lo que es el orden, ¿verdad?, de nuestras normas jurídicas, nosotros vemos aparte, nosotros vemos que existen reglamentos, entonces ya nosotros nos basamos en eso. De repente, como funcionario de cualquier entidad, nosotros queremos saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, entonces nosotros nos vamos a ir a esos reglamentos, pero nosotros vamos y leemos de repente un artículo que nosotros vemos que va en contra de nosotros como ciudadanos, entonces ya nosotros sabemos que eso es inconstitucional. Ya nosotros sabemos que existe, ¿verdad?, un orden jerárquico de esas normas y que hay que poner en práctica, que no es que el ser humano pues quiera hacer las cosas como las quiera hacer, y es por eso que dentro de, la, de las características, ¿verdad?, de lo que señalan las normas jurídicas, nos hablan, por ejemplo, aquí
de lo que es lo coercible, de la coercibilidad. Y es claro al decir que ni si no son cumplidas voluntariamente, pueden hacerse cumplir mediante la fuerza del Estado. Entonces, pues nadie busca que lo estén demandando, nadie busca que le estén diciendo, por ejemplo, mire que usted sacó un aviso de operación porque usted quiere poner un negocio, pero lo que pasa es que usted tiene un negocio que se ve a simple vista, por ejemplo, que usted tiene una facturación que va arriba de los $10,000 y usted puso en su aviso de operación que solamente usted va a operar a $500, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber siempre esa otra parte que haga cumplir, ¿verdad? Las normas. Entonces a eso le corresponde el Estado. El Estado pese a que el Estado, la Asamblea de Diputados, ¿verdad? Son las que estudian todas esas normas que van a establecer mediante leyes, ¿verdad? Le toca al Estado entonces garantizar de que ese cumplimiento de las leyes se den. Por eso ellos están en la creación de tribunales de justicia, ellos crean tribunales de justicia, nombran personal, ellos saben que ellos tienen que darle el recurso a la Administración de Justicia para que parta ya sea en su investigación o en su decisión, dependiendo del ministerio, ¿verdad? Definitivamente que las cosas se hagan. Entonces, acá hablamos, aquí para terminar, dice tipos de normas. Nosotros hemos venido hablando de los tipos de las normas y entonces nosotros vemos aquí que existen normas jurídicas, normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas estéticas. De repente nosotros dije, wow, pero tantas normas, nosotros estábamos escuchando hablar desde la clase anterior y nada más hablábamos de una norma jurídica, pues para que ustedes vean que las normas jurídicas tienen distintos tipos. Y cuando nosotros hablamos de normas jurídicas, nosotros hablamos, dice, hacen posible la vida social. ¿Por qué hacen posible la vida social? Porque ponen en práctica las características de las normas jurídicas, ¿verdad? Establecidas dentro de una pirámide que establece la aplicación de la ley, cómo se da. Tenemos normas morales, tienden a la consecución de la virtud, ¿verdad? Las normas morales definitivamente que parten de dónde, desde los que nosotros estamos en casa, desde niños, cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos en práctica esos valores, ¿verdad?, esos valores humanos que nos enseñan dentro de nuestros hogares. Nosotros tratamos, después de como miembros de una sociedad civil, conducirnos de la mejor manera, ¿verdad?, para poder, pues, nosotros tener una buena referencia ante la sociedad en cuanto a nuestra conducta, ¿verdad? Y en base a nuestras leyes. Hay cosas que de repente, como poder decirle, existen tipos de normas morales, como por ejemplo, en Panamá no es que se permita que la gente ande por ahí sin ropa, desnudo, como hay países que sí, ¿verdad? Hay países que sí, eso es normal. Pues acá no se ha establecido porque pues va en contra de lo que es la moral, ¿verdad? Y las buenas costumbres. Dice, religiosas, la redención del alma, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes otras materias, siempre hemos hecho hincapié, ¿verdad?, en lo que es la parte espiritual y el crecimiento espiritual que todos necesitamos tener, porque estamos aquí buscando ¿qué? Un crecimiento profesional. Eso es lo que nosotros buscamos acá. Terminar un bachillerato para ir en busca de una licenciatura o de una carrera técnico superior, ¿verdad? Pero nosotros buscamos, ¿verdad? Hacer todas esas cosas de la mano de quién? De la mano de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que tener a Dios siempre presente y tenemos que ver que también existen tipos de normas religiosas que son establecidas pues, por las iglesias. Dice normas sociales, ¿verdad? Satisfacer el honor, el decoro, las medidas y otras exigencias impuestas a sus miembros por ciertos grupos, ¿verdad? Dice estéticas, logro de la belleza, ¿verdad? Definitivamente que son cosas que no son prohibidas, que son normas que están establecidas, ¿verdad? Y que pues cada uno, dependiendo del uso que usted le quiera dar a determinada norma, usted va a ubicarse dentro de cuál tipo de norma es la que usted busca en el momento.
todo está establecido, todo está escrito, nosotros solamente tenemos que poner en práctica el buen uso de nuestras normas en la materia que sea, porque existe, el derecho tiene demasiadas materias y entonces nosotros de repente, ahora mismo nos ocupa la materia laboral, bueno, nos vamos a la materia laboral, nos ocupa la materia administrativa y de esa misma manera pues nosotros nos vamos desenvolviendo. Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con un concepto, con otro concepto que va relacionado, ¿verdad?, al desarrollo de la materia. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por su atención.